Tuvimos un tiempo muy especial en la oración y estábamos al final, la administración en la oración, estábamos hablando de de la manifestación, porque hablábamos a través de un canto que los hermanos estaban desarrollando. Por cierto, hermanos de la alabanza, gracias, se los llevó el Señor. Se los llevó allá afuera a los tacos, ¿verdad? Pues, estaban desarrollando un canto, me parece que se llama Rafa se manifestará. Entonces hablaba ahí de algunos de los nombres que se le adjudican a Dios, o los apelativos, como usted lo quiera ver, de la forma en que se manifestó a ciertos hombres de Dios. Pero como dice el libro de los Hebreos, que a nosotros, para quienes ha llegado el final de los tiempos, nos ha hablado a través de su Hijo amado Jesucristo. Sin embargo, nosotros no miramos a Jesucristo en se llama en la Biblia cristofanía o teofanía, o a una aparición visible. No la hemos tenido todavía. Algunos, lo máximo que hemos tenido es un sueño acerca de él, ¿verdad? Otros relatan que vieron sus manos, sus pies, pero no su rostro. Y bueno, yo no he tenido esa experiencia como tal, aunque tal vez un día la pueda tener, ¿verdad? Espero en Dios poderla tener. Sin embargo, como no pudimos ver la manifestación de Dios a través del Hijo, podemos ver la manifestación de Dios a través del Espíritu Santo. Muchas gracias, hermano. A través del Espíritu Santo. Y si cada uno de nosotros no ha probado la manifestación de Dios a través del Espíritu Santo, seguramente que la puede probar a través de los dones del Espíritu Santo, usando al cuerpo de Cristo, es decir, a una persona. El día lunes lo decía, tal vez Dios le dio el don de discernimiento a alguien, o Dios le dio una palabra profética, o el don de profecía, o el don de sanidad, o el don de animar, porque hay un don de exhortación, y la exhortación es otra cosa que animar a alguien. Entonces hablaba tal vez con alguien que venga y le ponga la mano en el hombro y le diga: tranquilo, todo va a estar bien, Dios está contigo, y esa palabra lo animó. Entonces, de esa manera nosotros estamos conociendo la manifestación de Dios a través del cuerpo de Cristo, porque el Espíritu Santo está obrando en él. Amén. Entonces, hablando acerca de ello, me puse a estudiar un poquito, porque usted sabe que estamos en tiempos finales. No lo quiero espantar, pero estamos en tiempos finales. Yo no sé cuánto le quede a este mundo perverso y malo, degradado en todas las áreas. Pero estamos viviendo tiempos muy difíciles, peligrosos. Oramos siempre para que nuestros hijos, nuestros nietos, lo que les toque vivir, puedan sobrepasarlo, puedan estar firmes y Dios los guarde. Ahora, no se espante tanto. Hay una palabra en Malaquías capítulo 4, en el final dice: pero para vosotros que temen mi nombre, que dice, saldrá el sol de justicia. Es decir, nosotros tenemos una promesa. Todos los que temen el nombre del Señor tienen una promesa, ¿verdad? Entonces estaba estudiando un poco acerca de la manifestación de Dios en nuestras vidas. ¿Y cómo puede ser esa manifestación? Ya lo expliqué. Pero ¿a cuánto les gustaría ver al Señor? ¿Sí le gustaría ver? Ok, no se preocupe. Usted dígalo con libertad. No le estoy metiendo ningún 4 ni nada de eso, dígale, sí, me gustaría, porque si no, ¿a quién que no está enamorado no le gustaría ver al novio? ¿Verdad?
Si aquella persona que está enamorada está esperando la cita de encontrarse con el amado, y así debe de ser la iglesia, encontrarse con su amado. Hay dos formas de encontrarse. Juan capítulo 14, versículo 1 y adelante, cuando Él venga por nosotros, que nos vayamos viendo muerte en este cuerpo físico, que es una tumba para nosotros, este cuerpo. Y la otra, cuando Él venga por nosotros en la parusía secreta y nos lleve. Mire, hay dos tipos de arrebatamientos para los hijos de Dios. Le voy a poner el primero. ¿Ha oído o ha leído el libro de Génesis? ¿Sí? ¿Qué le gusta del libro de Génesis? Sí, lo ha leído. ¿Cuál? Bueno, pero ¿qué es lo que más le gusta del libro de Génesis? Porque hay historias fascinantes en el libro de Génesis. La vida de Abraham, la vida de Noé, la vida de Job, ¿verdad? ¿Qué otra cosa? Pasa por alto la vida de Enoc. De Enoc se habla muy poco, pero la Biblia dice que Enoc caminó con Dios 300 años y fue arrebatado sin ver muerte. Se lo llevaron, hermano amado. Ahora, nos vamos más adelante y vemos a otro hombre emblemático en el libro de Éxodo, a este hombre Moisés. ¿Se lo llevó el Señor, sí o no? ¿Murió? ¿Vio muerte en la tierra? ¿Él? No, él murió. Dice que antes de entrar a la tierra prometida, vio la promesa, la saludó de lejos, pero él murió. Y la Biblia dice que su cuerpo no se encontró. De hecho, la Biblia habla, el libro de Judas habla que el cuerpo de Moisés se lo peleó Satanás con Gabriel, ¿verdad? Que estaban peleando el cuerpo. Entonces, pero se lo llevó el Señor. ¿Por qué digo que se lo llevó el Señor? Porque tanto Enoc como Elías, ¿quién fue? Los que se aparecieron en el monte de la transfiguración. ¿Elías y Moisés? ¿O Enoc y Moisés? Elías y Moisés, ok. Bueno, uno, Elías, que no vio muerte, fue llevado, ¿verdad? Se lo llevaron sin ver muerte. Y el otro, que se lo llevaron, pero en una cajita, para que no se rayara su cuerpo, se lo llevaron en una cajita. O sea, hay dos tipos de traslados para irse con el Señor. Y el que no nos gusta es el que va a ir en una caja. Sin embargo, la mayoría de nosotros lo vamos a pasar. La Biblia lo dice. Todos quisiéramos al estilo Elías, que viniera el Señor y desapareciéramos de este mundo de tristeza y dolor. ¿Sí o no? ¿No le gustaría que un día, el hermano Kings desapareció? Lo levantaron, le dieron un levantón, sí, pero fue el Señor. No se expande, no diga que no, sí. Un levantón de esos a mí sí me gustaría. ¿Qué? Me voy con él y adiós. El que se quedó, hermano amado. Y no crea que cuando se lo llevan va a estar pensando, ay, los que dejé allá. Sabía que aún los que mueren en Cristo, ellos no tienen memoria de nosotros. Pero porque para ellos es un descanso, están en un descanso eterno. ¿Sí? Y dice la Biblia que ellos despiertan allá y están en el paraíso, en el seno de Abraham. Y ahí no hay tristeza, no hay llanto, no hay dolor. Hermano amado, si se acordaran de su familia, estarían lamentándose. Y mi hijo, a ver si llega a este lugar. Mi esposo, que era tan rebelde, a ver si puede llegar. ¿Sería dolor y tristeza o no? ¿No?
No puede. Pero el punto es de que todos queremos irnos con el Señor. Entonces yo estaba estudiando la ruta o el proceso o el trabajo o la formación de un hombre que se va con el Señor. Elías, el emblemático hombre de Dios, Primera de Reyes capítulo 17 versículo 5. Él fue e hizo conforme a la palabra del Señor, pues fue y habitó junto al arroyo de Querit, que está al oriente del Jordán. Primera de Reyes 17, 5. Muy bien. Elías, después de hacer algunas hazañas, bueno, aquí recibió, en el contexto de este pasaje, recibe una palabra del Señor y le dice: vete al arroyo de Querit y yo te voy a enviar cuervos para que te alimenten y quédate ahí. ¿Sabe qué había hecho Elías en esos momentos en el contexto? Había orado a Dios y había profetizado una sequía y había dicho: no habrá lluvia sobre la tierra si no es por palabra de mi boca. Y la Biblia dice que vino una sequía de 3 años y más de 3 años sin llover. Una sequía que nosotros no la hemos vivido, ni los de Juárez ni Chihuahua, que es donde menos llueve, ni Monterrey, no la han vivido. Si con meses de que no llueva ya es una tristeza, hermano. Y imagínense 3 años de no llover. Los ganados morían, la gente moría. Pero Elías estaba obedeciendo la palabra de Dios, se fue al arroyo de Querit. Y Elías, cada vez que pasaban los meses, yo me imagino, y los años, cada vez veía que el arroyo iba secándose, pero no se movía. Él no decía: pues ya me voy porque ya no se está por terminarse el agua. Él estaba ahí. ¿Sabe qué hacía? Esperando una palabra de Dios. Entonces, hermano amado, cuando una persona o una iglesia piensa que tiene que irse con el Señor, lo primero que nosotros tenemos que hacer es obedecer su palabra. Todo lo que la palabra diga, pongámosla por obra, obedezcamos su palabra. Es la ley. Y entonces, hermano amado, ahí vemos, dice, y fue e hizo conforme a la palabra del Señor. Pero entonces, aquí vemos a un Elías que hace todo lo que Dios le dice. Pero ¿sabe, hermano, que nosotros estamos acostumbrados a hacer cosas sin preguntarle a Dios? Muy poco preguntamos a Dios. Muy poco. Y yo soy poco de decir: no, Dios me habló que no lo hagas. Soy muy poco, porque ayer tenía una plática con unos amigos y me daban una conversación y decían: nosotros ya hemos tomado una decisión, pero queremos oír de voz de usted que nos confirme o que nos diga qué hacemos. Y cuando me dicen así, me meten en problemas. Y mientras ellos me están hablando, mientras estamos platicando, yo los estoy oyendo, pero estoy pidiéndole al Señor una palabra. Por favor, Señor, dame una palabra. Y entonces estoy escuchando y al final, bueno, ok, ¿qué nos recomienda que hagamos? Quédese ahí. Pero ellos ya tienen una decisión. ¿Pero querían preguntarle a Dios? Sí. Yo os digo,
que no se muevan. Esperen un momento. Porque regularmente, hermano, nosotros nos movemos por emociones, por impulsos, por lo que creemos que nos va a funcionar, por nuestras habilidades, nuestro conocimiento, nuestra capacidad de hacer. Pero no preguntamos, no nos detenemos a Dios. Ok, ¿qué dices tú, Señor? ¿Me caso o no me caso? Y quiere que venga y le diga: hija, no te cases. Y como no le habló así, se casa. Le estoy poniendo un ejemplo muy burdo, ¿verdad? Pero nosotros teníamos que preguntarle a Dios. Tenemos que consultar a Dios. Tenemos que decirle: Padre, mira, yo no sé, ¿por qué cree que en el Salmo 37:5 dice: encomienda a Jehová tu camino? Porque ese encomienda es: Padre, pongo este proyecto en tus manos, pongo esta situación en tus manos. ¿Qué es lo que tú me dices? Y yo voy a confiar en ti, porque tú lo vas a hacer. Entonces, hermano amado, nosotros vemos al profeta Elías que pasa por 4 lugares que tienen un significado profético y que son muy profundos, donde nosotros tenemos que aprender. ¿Cuántos hicieron una promesa o cuántos hicieron un propósito o cuántos se formaron una meta el 31 de diciembre? Aunque no se haya comido las uvas. O sea, levante la mano quien alguien dijo: para este 2026 yo me voy a proponer hacer esto. ¿Nadie? ¿No hizo nadie? ¿Nada más yo? No, levante su mano, de verdad. No le voy a meter gol. Tranquilo. Ahí está. Hay 1, 2 que hicieron. Sí, porque hay que formarse metas. Sabía Jesús, las grandes empresas o las empresas que tienen un organigrama, una organización y se forman metas a mediano y largo plazo, ¿cierto o no? Hay metas. Porque si no tenemos metas, hermano, a todo le apuntamos y a nada le vamos a dar. Entonces nosotros debemos formarnos una meta. Por eso el apóstol Pablo decía: olvidando lo que queda atrás, prosigo a la meta del supremo llamamiento en Cristo Jesús. Es decir, él tenía una meta. Y aunque lo que había hecho ayer o hace un mes le había salido bien y había sido glorioso, dice: yo lo olvido, porque tengo una meta mayor y tengo que llegar a esa meta. Entonces, en este 2026, hermanos amados, debemos como iglesia formarnos metas. Y ya usted va a ver, ir conociendo poco a poco las metas que vamos a tener que desarrollar y llegar a ellas. Pero entonces Elías, ay Dios mío, en Segunda de Reyes capítulo 2, versículo 2, nos brincamos hasta ese lado para ver las metas. Dice: y sucedió que cuando el Señor iba a llevarse a Elías al cielo en un torbellino, Elías venía de Gilgal con Eliseo. Amén. Ok. En el contexto bíblico de este pasaje, la palabra Gilgal, su significado es GH. Hoy se me olvidó pasarles a los de multimedia. GHIL. Luego tiene un guión y nuevamente G de gato, A y WL. Gilgal. Bueno, el significado etimológico de esta palabra quiere decir quitar el oprobio, vergüenza, derrota. Pero el significado es círculo o piedra o rodar o dar vuelta. Cuando usted no quiere ver lo que está escrito en una página,
Algunos hasta, incluso en algunas discusiones dicen, cerremos esa página, démosle vuelta a la hoja. Es decir, ya no miremos estos puntos. Punto y aparte. Entonces, Gilgal, círculo, piedras o rodar. Pero en el significado profético profundo quiere decir quitar el oprobio. Entonces, esta palabra tiene un significado muy especial para nuestras vidas. Nosotros tenemos que aprender. Es decir, hermano amado, se me activó aquí la cochina Siri. ¿Qué es el oprobio? Ahora que todos lo googleen, o cómo lo investigan en San Google, o otros se van más allá, ya hay otras herramientas más endemoniadas, más vastas para esto, como el otro día estaba mirando a mi sobrina investigando en sus tareas en el teléfono una que se llama Meta o no, nadie sabe de eso, no, puros libros, no, puras hojas. Mire cómo tengo el dedo, pastor, ya ni huella tengo tanto pasar hojas. No tiene huella, pero en porque nomás le haces. Ok, lo puede buscar. ¿Qué es oprobio? Deshonra, vergüenza, fracaso, ¿verdad? Eso es el oprobio. Y el significado de Gilgal es quitar el oprobio, quitar la vergüenza, quitar el fracaso, quitar todo aquello que nos sucedió en el 2026 y con lo que nos marcaron. Tal vez tenemos que pasar un Gilgal para el que el Señor quite nuestro oprobio. Porque ¿sabe que nosotros somos muy dados a etiquetar personas? ¿Sí o no? Ahí va el hermanito tal. Y no decimos el nombre, decimos la etiqueta por la cual nos dijeron, nos comentaron o conocimos una falla o un error o un fracaso. Ahí va el hermano, es divorciado. Y uno dice, ¿y te pregunté qué era? No. Gilgal. Hay que darle vuelta a esa hoja. Todo lo que pasó en el 2026, en lo que fracasamos, en lo que nos etiquetaron, en lo que causó nuestra vergüenza, tenemos que quitarlo, decirle, Padre, tú pagaste en la cruz del Calvario y tú pagaste mi vergüenza, porque Él pagó. ¿Sabe cómo fue crucificado Jesús? Lea Isaías 58, pero ¿cómo fue crucificado? En una forma vergonzosa, hermanos, vergonzosa. Usted lo ve ahí en la cruz que tiene en su casa. Bueno, usted ya no, pero ahí con un taparrabos. Pero no, la Biblia dice que fue crucificado desnudo. Y era una vergüenza el ser crucificado así. Entonces, la Biblia dice que Él llevó nuestra vergüenza. Él nos quitó el oprobio. Él nos quitó el fracaso. Él nos quitó aquello que nosotros estábamos etiquetados. Nos puso un nuevo nombre. Pero también en Josué capítulo 5 versículo 9 dice la Biblia: hoy he quitado, y póngala ahí, rodado o quitado de encima de vosotros el oprobio de Egipto, por el cual
El nombre de aquel lugar fue llamado Gilgal hasta el día de hoy. Y Jehová dijo a Josué: hoy he quitado de vosotros el oprobio, la vergüenza, la etiqueta, el fracaso de Egipto, por lo cual el nombre de aquel lugar fue llamado Gilgal hasta el día de hoy. ¿Cuál es el significado espiritual de Gilgal? Es donde Dios quita la vergüenza, donde Dios quita el pasado. Hermano amado, el pasado, dice la Biblia, que cuando Él nos toma y nosotros somos bautizados, dice que nuestros pecados los pone en lo profundo del mar y nunca más se vuelve a acordar de ellos. ¿Cierto o no? Por eso es de que de repente uno no tiene que, pero ¿te acuerdas lo que hiciste hace años? No, porque si Dios nos acuerda, ¿por qué lo tenemos que estar sacando nosotros? ¿Por qué? Si tenemos que olvidarlo, lo que pasó ayer, un mes, un año, ¿cometiste una falla y te etiquetaron por eso? No. Lo que tienes que aprender a decir, como yo dije una vez, de Cristo para acá, acúsame lo que quieras, pero de mi pasado, solamente el diablo lo saca. ¿Me estás diciendo diablo? Sí, porque es el diablo el que lo saca, ¿o no? Pero ya estaba yo molesto porque siempre me hablaban de esa parte, ¿no? Entonces, imagínense que a Pablo se le esté cada mensaje: Pablo, el asesino de cristianos. ¿Qué pasó? Él dijo: lo que antes era, en ignorancia lo hice. Pero Cristo tuvo misericordia de mí y se me apareció. Y de ahí el hombre tuvo un ministerio impresionante. Por eso es que solo hablamos de las cartas de Pablo, pero no hablamos de que él mató a muchos cristianos. Es más, consideró o autorizó la muerte de uno de los evangelistas más impresionantes en el libro de los Hechos, llamado Esteban. Y la Biblia dice que cuando apedrearon a Esteban, toda la gente, la multitud lo apedreó, y él murió, Esteban, cuando él dijo: veo los cielos abiertos y el trono de Dios y al Hijo de Dios a la diestra del Padre. Y gritaron y lo apedrearon, y ahí murió. Y dice que quitaron sus ropas y las aventaron a los pies de un hombre, de un joven llamado Saulo. Le dejaron la unción del evangelista. Bueno, entonces, lo que nosotros tenemos que quitar, o que el Señor quitó nuestra vergüenza, pero lo que no quitó es nuestra mentalidad, porque la mentalidad la tenemos que quitar nosotros. Es decir, ya no pienses como pensabas en el 2025. ¿En qué pensabas en el 2025? Y es de que me encontré en las redes sociales una persona que conocí hace tiempo, cuando éramos jóvenes, y ahora por coincidencia y estamos ahí. ¿Pero eres casada o eres casado? Bueno, este tema era para matrimonios, ¿verdad? No, y ya hasta nos texteamos y nos decimos cariño, y a tu esposa no le dices cariño. O sea, ¿cómo está tu pensamiento? Porque lo que Dios quitó fue nuestra vergüenza delante del Padre, pero nuestro pensamiento tiene que ser renovado, y nosotros tenemos que trabajar en cuestión de nuestro pensamiento. Ya no voy a pensar igual. No voy a entrar en el 2026 pensando de la misma manera.
con la mentalidad de esclavitud del pecado. Porque el apóstol Pablo enseña a los romanos que todo aquel que comete pecado es esclavo del pecado. Entonces algunos estamos esclavos, pero tenemos que ir cambiando nuestra mentalidad de esclavitud, de derrotas. Entonces, ¿qué significa Gilgal? En una palabra explícita para que nosotros entendamos. Es voltear la página, círculo, ¿qué otra cosa dije? Piedra, dar la vuelta, quitar el oprobio. Pero, ok, yo quito todo eso, o él ya quitó todo eso. ¿Qué está haciendo el Señor entonces conmigo? Dándome una nueva oportunidad. ¿Sabe que cada año que nosotros cumplimos o descumplimos, porque a veces dice, ay, qué bueno que ya cumpliste un año más? Sí, pero lo que no sabes es que cada vez me acerco más a la caja. ¿Verdad que sí? Ya vamos en cuenta regresiva algunos. Pero bendito Dios que cuando celebramos que le sopla el pastel, que está, ok, Dios nos dio una oportunidad. ¿Sabe de qué? De cambiar. Nos da un nuevo comienzo. O sea, Gilgal es el lugar de los nuevos comienzos, de la nueva oportunidad. Te está dando otra oportunidad de que ya no seas como antes eras, ya no vivas las mismas maneras, ya no pienses la misma manera, ya no hables de la misma manera. Cambia en un poquito tu forma de actuar, de ser y de pensar. Porque Dios te está dando la oportunidad. Dios nos está dando la oportunidad. Porque, hermano amado, el día domingo que me tocó ir a orar dicho sea de paso, ungimos a un ministro, un nuevo ministro para la obra. Abrió otra pequeña obra. Entonces hablé acerca de la unción de los santos. ¿Sabía que usted es un santo? Hasta puso su carita así, ¿no? Así saludaba a Pablo a la iglesia, a los hermanos. Salúdame a los santos de la iglesia en tal lugar, porque eran los apartados para la función que se tenía que hacer sobre la tierra. Bueno, ese es otro tema. Pero hablé sobre la unción. Y le puse, Chay me acompañó, le puse de la unción a la acción. ¿Sí? Porque una cosa es tener la unción, pero otra cosa es accionar sobre esa unción. Entonces, mire, hermano, hablando de eso, muchas veces oramos mucho, pero accionamos poco. Entonces, si oramos, pero no accionamos, pues no hay. Por eso decía la frase, la oración sin acción se queda en pura ilusión. Y no hay cambio. Es que voy a orar para que el Señor me quite este carácter feo. No. Trabaja con tu templanza. Trabaja con el dominio propio. Trabaja con el que es que voy a orar para que el Señor me quite lo mentiroso y lo chismoso. Trabaja con tu lengua. Trabaja con tu dominio propio. Dile, Señor, que cuando vaya a decir un chisme o una mentira, que me muerda la lengua. Ya te vas a quedar sin lengua. Digo, nos vamos a quedar, dijo el otro. Bueno, le estoy poniendo como ejemplos, hermano amado, de lo que nosotros tenemos que hacer, de que nosotros tenemos que cambiar nuestras formas, porque Dios nos está dando la oportunidad cada año,
Cada domingo, cada servicio que recibimos un mensaje, Dios nos está dando la oportunidad. Ok, mijo, ya te di el mensaje, ahora ¿qué vas a hacer? La Biblia dice que Elías ponía en obra, obedecía o hacía todo lo que Dios le decía que hiciera. Amén. Pero no se ponga tenso. Sonríale a su hermano, dígale, este tema es para ti. Es el lugar de la restauración de la dignidad que Dios puso en nosotros. Es decir, ¿sabe qué en el sentido figurado qué significa dignidad? Ok, para que lo entienda. Libro de Esther. No lo busque, ustedes lo conocen, libro de Esther. ¿Por qué quitaron a Vasti? ¿Qué fue lo que desobedeció? La orden del rey, ¿verdad? Vayan y tráiganla porque, y dijo Vasti, no, yo no voy a ir. Es más, voy a hacer mi propia fiesta. ¿O no? ¿No hizo su propia fiesta Vasti? Para que el rey vea que yo también puedo. A mí no me va a andar con cosas. Él mandará allá, pero aquí mando yo. Y entonces dice que el rey mandó a traer a sus consejeros, a todos los consejeros que tenía, que eran 7, y consultó, y uno de ellos, el rey dijo que se destituya Vasti, porque si esto llega a oídos de todas las mujeres del reino, todas van a gobernar a sus maridos. Y llegó el consejo de ese hombre, pero también llegó el chisme que había gobernado Vasti. Y todavía lo venimos arrastrando. No es cierto. No es cierto, ¿verdad, pastora? Bueno, no hablemos de cosas tristes. Y el consejo del rey dijo, entonces que se busque a una mujer que sea más digna que Vasti. Entonces la dignidad tiene que ver con la obediencia, porque lo que hizo Vasti fue desobedecer y lo que hizo Esther fue venir a obedecer todo lo que se le decía que hiciera. Entonces lo que el Señor viene a hacer es a devolvernos la dignidad. Es decir, que tenga un pueblo más digno, más obediente. Hermano, cuando seamos eso de verdad, esta iglesia, este lugar se queda solo y todos nos vamos con el Señor. Y cuando vengan los hermanos que no llegaron, ¿quién está? No hay ni el pastor, nadie hay ya. No es cierto. Ok. ¿Qué hizo Josué en ese lugar? Cuando llega a Gilgal, pasa al río, llega a Gilgal y dice que hace un memorial, toma 12 piedras del río y hace una torre, hace un pequeño obelisco o como un altar, como el que hizo Elías, pero solo que ahí lo hizo. ¿Y sabe qué dijo? Y que toda la gente que viene tras nosotros o nuestros hijos se recuerden de que Dios nos trajo hasta aquí. ¿Sabe qué estaba haciendo él? Que las generaciones nuevas no se les olvidara que Dios es el que hace las cosas. Es decir, que nuestros hijos sepan que Dios es el que nos da las cosas, el que hace las cosas. Por eso, perdón, voy a tocar un tema que no, a veces me dicen que por qué digo eso, pero
Por ejemplo, yo a mis hijos cuando decía, papá, es que van a venir los reyes. No, mi hijo, el rey mago soy yo. Yo soy. Ay, el que vendía. Ay. ¿Por qué les quitas la ilusión? ¿Por qué mentirles? ¿Por qué engañarlos? ¿Por qué decirles mentiras si al rato no queremos que ellos sean mentirosos si nosotros les enseñamos? No, mijo, mira, Dios nos dio la oportunidad. Dios me dio la economía en este año y gracias a Él hoy tengo para poderte comprar algo. Para que no pienses que vino un extraño, no. No fue ese viejo panzón con gorro rojo ni que hago que entró que por la chimenea, ni cabe por la chimenea, ni todavía hasta mire qué fábulas. No. Fui yo, mijo. Yo estoy panzón, pero no estoy de rojo. Y tampoco mi casa no tiene chimenea. No entremos en el juego de Babilonia. No es romper la inocencia, es decir la verdad. ¿Verdad que sí? Entonces, un lugar de memorial para recordar la fidelidad de Dios. Usted y yo debemos tener en nuestra casa un lugar donde vayan anotadas todas las cosas que Dios ha hecho por nosotros. Todas. Un lugarcito ahí con una foto, un textito o algo que vaya apuntado y se recuerde lo que Dios hizo por nosotros, por nuestra casa, por nuestros hijos, por nuestro matrimonio. Tiene que haber un lugar, porque si no somos fáciles de olvidar, hermano. Y cada vez que nos enfrentamos a eso, por eso fue ¿qué día estabas predicando? Por eso fue que David, cuando va con el sacerdote y lo anda persiguiendo Saúl y dice, ¿tienes algo, alguna arma? ¿Tienes algo para que me lleve? No tengo. Yo sé, tengo la espada de Goliat. Y David le dice, tráemela. Nada mejor como esa. Ahora ya se la aguantaba, pero no era por eso. Era porque cuando estaba en tristeza, cuando estaba en derrota, cuando se sentía fracasado, él agarraba la espada de Goliat y decía, Dios me libró del gigante. Dios venció a mis enemigos. ¿Por qué te abates dentro de mí, oh alma mía? Si aún has de alabarle, confía en Dios, aleluya, ¿verdad? Porque miraba la espada y se recordaba de las victorias que Dios le había dado. Entonces es una forma, hermanos, de que nosotros debemos de hacer, poner memorial para que. ¿Y por qué tienes eso ahí, papá? ¿Por qué pusiste en tu muro? Ay, se ve re feo. ¿Qué te importa? No le diga así, no le diga, abrácelo, digo, ven a ver, mi quillillo, venga, le voy a platicar una historia. Hubo un tiempo que nosotros como familia estábamos tal. Y le empieza a relatar, y entonces Dios vino e hizo una gran maravilla con nosotros. Y por eso es que escribí esto aquí en este lugar, para que sepas que estoy aquí por la fidelidad de Dios. Estás aquí porque Dios te libró de la muerte. Tú ibas a morir cuando eras pequeño, pero Dios te salvó. ¿Qué día? ¿Dónde está mi nieto, el Nato? ¿Se lo llevó el Señor? No, allá está. Una vez, revisando mi celular, ya tiene tiempo, el celular que tenía, que se le quedó, estaba revisando y encontró una foto de un bebé en una incubadora con cables y todo, y como una ratita muerta. Y me dice, ¿por qué tienes esto aquí? Y veo, digo, ¿eres tú cuando naciste? ¿Yo? Sí, estabas bien horrible, digo, bien feo. Digo, sí, es que cuando naciste te ibas a morir. Y te tuvieron que poner cables y todo, y oxígeno, y estuviste tantos días en el hospital.
Y fíjate que tu papá fue al altar y se postró y empezó a adorar a Dios y oraba por ti. Y después de venir, mira, fuiste un milagro de Dios, ¿no? Y mira cómo se quedan impactados. Porque nosotros tenemos que transmitirles a ellos. Tenemos que recordarles. Cuando crezca tu hijo, recuérdale, ¿te acuerdas cuando? Ay, no me gusta así, tienes que recordar, pero Dios te libró porque tiene un propósito contigo. Hay que hacer un memorial, hermano, a veces aunque no nos guste, porque recordamos de que Dios nos libró, de que Dios metió su mano y estamos aquí por la fidelidad de Él. Josué capítulo 9, versículo 19. Gilgal fue el lugar donde Israel acampó después de pasar, el primer lugar, después de pasar milagrosamente el río Jordán. 4:19 del libro de Josué. El pueblo subió del Jordán el día 10 del mes primero y acamparon en Gilgal, al lado oriente de Jericó. Y aquellas 12 piedras que habían sacado del Jordán, Josué las erigió en Gilgal y habló a los hijos de Israel diciendo: cuando vuestros hijos pregunten a sus padres el día de mañana diciendo: ¿qué significan estas piedras? Entonces lo explicaréis a vuestros hijos diciendo: Israel cruzó este Jordán en tierra seca. Les iba a platicar la historia. Fue cuando cruza todo el pueblo el Jordán, se abrió el Jordán y pasaron por tierra seca. Platícaselo, la gran maravilla que hizo el Señor. Es el lugar que representa para nosotros, si hemos llegado hasta aquí, es porque Dios nos ha abierto el camino. Ha estado con nosotros. Su mano no nos ha dejado. Pero también representa el lugar de la gratitud a Dios. Porque sabe que debe haber una gratitud en nuestro corazón. No nos tenemos que olvidar y de darle gracias. Gracias, Padre, porque si no fuera por ti, seguiría en la misma. O no me diga que no le cambió la vida al Señor llegando al Evangelio. A mí me la cambió. Y yo creo que a la mayoría de todos. Se recuerda que ¿cuándo les decía que íbamos platicando y que les decía: ya van a tener su carro? En diciembre, entre noviembre y diciembre, que siempre eran mis clientes para llevarlos. Íbamos platicando y todo. Y un día volteé y le dije: Rosy, tu carro ya está. ¿Te acuerdas que te dije? Ya está tu carro. Ahí te lo están guardando. ¿Sí o no? Te está esperando tu carro, pero ya está. Íbamos platicando y iba manejando. Y literal te lo guardaron. Ahora ya viene en su carro, ya ni adiós me dice. ¿Por qué? Porque Dios ha sido bueno. Porque Dios te miró con agrado y dijo: ok, ahí va su carro. Y no es para presumir, es para decir: tenemos un Dios que todo lo que está en su corazón y le pedimos y nos alineamos a Él, Él nos los da. Él nos los da, hermano. Cuando un hijo te agrada, tú le das sin que te pida. Cuando nosotros agradamos al Padre, Él nos da, porque Él dice que ya sabe lo que nosotros necesitamos antes de que nosotros lo pidamos. Muy bien. Pero ahí va otro punto, y es de que ya me pusieron el rojo, pero como yo siempre me paso el semáforo el rojo, es que yo me sé una de que el verde es pase, ¿verdad? ¿Sí o no? Siga, pase. El amarillo es pase, pero rapidito, rápido. Y el rojo, pase pero con precaución.
No, no es cierto. No lo vaya a cometer, ¿eh? Me lo enseñó mi pastor, señor oficial. Muy bien. Ahí va otra. Gilgal es el lugar de la consagración. Gilgal, antes de conquistar Jericó, toda la generación nueva tuvo que ser circuncidada. Ahí fueron circuncidados. Con cuchillos de pedernal, dice la Biblia. Y la circuncisión es algo doloroso. Es algo que no le agrada a muchos. Y imagínense toda la nueva generación. La circuncisión era en los primeros 8 días de nacimiento. Era un acto. ¿Sí? A Moisés fue que Dios por poco y lo mata por no haber circuncidado a su hijo. Por poco y lo mata. Hasta que llegó Séfora y dijo: hazte a un lado. Si tú no sirves para esto, yo lo voy a hacer. Y lo circuncidó y le tiró el prepucio, dice en su cara. Me eres un esposo de sangre, porque por tu culpa Dios iba a matar también a mi hijo. Porque es la señal del pacto. Pero es que tenemos mucho que hablar de esto. ¿Y si hacemos velada de oración aquí? ¿Estás seguro? Purificación de la persona significa la consagración, la purificación del corazón. Antes de entrar a las batallas, Dios no te da la tierra prometida si no tienes un corazón puro y si no te circuncida o no te dejas circuncidar. Y la circuncisión, hermano, es agarrar el cuchillo y quitarte la parte de carne que no te sirve. Y hay 5 lugares que tenemos que circuncidarnos. La primera ya la hablé, pero hay mucho que hablar de ello. Hay mucho que hablar de ello. Porque es algo en lo que la sociedad hoy, desde jovencitos, están sumergidos. Y hay que tener mucho cuidado con eso. Desde muy jóvenes. ¿Qué día estaba viendo que una noticia que una niña de 12 años embarazada? 12 años, hágame favor. Es una bebé, yo digo. Está para pensar, ¿sí o no? Y todos reclamando de la niña y decían: ¿y sus papás? ¿Dónde estaban? ¿Qué hicieron? Por eso ese día que predicaba Chay, de que un día pase y agarre el celular y arrebátelo y lléveselo y haga operación celular, a ver si no le da un infarto por lo que va a ver. De verdad, esto es serio, hermanos, esto es serio. Esto es serio. Hermano amado, ¿sabe con quién se mensajean sus hijos? ¿Sabe con quién se mensajean sus hijas? ¿Sabe con quién se están texteando? Un día a ver con quién platicas y vea toda la historia de. Ahora, si los borraron, hay una forma, lo voy a dar para que entre a una página y vea y descargue todas sus conversaciones. Porque lo hay, solo que a veces nosotros no lo sabemos. ¿Sí o no? Por ejemplo, el Google Maps. Si tú abres tu cuenta de Google y ahí sale dónde fuiste, dónde has andado, cuántas veces visitaste, a dónde te metiste. Y hermano, ¿y qué estabas haciendo en ese bar? Fui a vender cerveza. Ahí sale. Una vez nomás teniendo el correo electrónico, uno se mete en la cuenta. O no, Tanis, tú sabes más de eso, porque
Estás acostumbrado a eso. Y hay formas. Por eso nosotros debemos tener mucho cuidado. ¿Y sabe qué les tenemos que enseñar a nuestros hijos? La consagración. Entonces, cuando nosotros tenemos que hablar de la circuncisión, tenemos que quitarle a alguien la parte que le está afectando. Y cuando hablamos de circuncisión, lo primero es el área sexual. ¿Por qué cree que el cantar de los cantares dice: no despertéis al amor? Yo no. Hasta que Él quiera. Porque hay una etapa. Pero hoy día, hermano, nos bombardean por todas partes. Bueno, eso empezó desde hace, yo me acuerdo que hace años, unos 10 años o 15 años atrás, las empresas empezaron a poner espectaculares todos, y de repente tú necesitabas amortiguadores para tu carro y veías un anuncio de amortiguadores y una chica semidesnuda. Y uno decía: ay, ahí esos amortiguadores están buenos. ¿Será que están buenos? Pero ¿qué tenía que ver una cosa con otra? O sea, dígame, o sea, se ríe, pero ¿qué tenía que ver una cosa con otra? O sea, nada que ver, ¿o no? Nada. Pero ahora abre su cuenta de lo que ahora está de moda en los chavos, porque todo se va renovando, ¿no? Anteriormente era el Hotmail. Ahí escribías nada más y mandabas ciertas fotos o imágenes. Después ya vino en el 2009 o 2008 que se creó la red social esa que usted conoce, de que le da like. En el 2008 me parece que. Y empezó a funcionar y después fue un boom, ¿verdad? Pero luego crearon otra. Y como los jóvenes se metieron a esa, ya el Facebook ya no, porque la moda ahora era Instagram. Y los papás dicen: ¿cómo? Pero eso, es que eso yo no le sé mover. Y los chavos: no, es que le mueves aquí, le mueves. Ahora ya no es Instagram. Ahora es TikTok. Y pregúntele: ¿tienes TikTok, mi amor? Ni sabe qué es eso, ni le entiende. ¿Cómo va a revisar la cuenta de mi hija si no entiende? Descárgaselo, por favor. Pero usted sabe cuánta porquería suben ahí. Qué bueno que se usara para cosas buenas, pero hay de todo, hermanos. ¿Y cómo poder cubrir a nuestra generación, a nuestra juventud, de ese tipo de ataques? ¿Cómo poder cubrirles? No, a veces no se puede. Tenemos que cubrirlos, enseñarles la consagración, la purificación. Una ocasión estaba platicando con Misael. Hablamos de Misael, que ahorita que no está. Por favor, no le vaya a decir a usted: tu papá habló de ti. ¿Por qué? ¿Me está viendo? Wow. Con perdón tuyo, hijo mío. ¿Dónde está la cámara? Con perdón tuyo. Estábamos hablando de que ya va a cumplir 30, ¿no? Es más chico. Ya me metí en problemas. ¿Es más? 31, 32, Padre Santo. Hoy no va a haber café tapado. 31, 32. Ok. Y estábamos hablando y yo estábamos comiendo y estaba: Misael, pero ya cuando tú, ya búscate una novia, por favor. Mira, ya tienes 31 y no tienes novia, ya por favor, ya deja ese cuarto para que lo utilicemos para otra cosa o para cuando vengas de visita, pero ya por favor, ya ten una novia. Y ahí estamos: sí, mi hijo, ya busca una novia, que cuando te cases tu esposa va a ser como mi hija. Y yo ahí motivándolo y él ahí. Y se levanta mi papá bien enojado y dice: ¿y ustedes por qué tienen que estarlo presionando a que se case? Si él no quiere.
Si él tiene el don que tenía Pablo, ¿por qué lo tienen que estar presionando? Pero como habló el jerarca, todos nos quedamos callados. Todos nos quedamos callados, ya no dijimos nada. Bueno, entonces no, empezamos, seguimos comiendo, los mariachis callaron y ya. Y pensando en eso, bueno, Misael tiene 32 ya, yo digo, aunque no oiga mi papá, pero ya que se case, ¿no? Pero a veces tienes un hijo de 12, 13 años, ándale, mijo, mira, ándale, mira, está bien bonita, acércatele, dile ya. Pero es que no, pero sí, mijo, mira, ándale. ¿Por qué lo tienes que forzar? ¿Por qué le tienes que decir? Es cuando lo tienes que cuidar. Imagínate que ya tu niño de 8 años y le llega ahí un ramo de flores que le envió. Ay, qué padre, hijo, a ver, tranquilo, espérate, calma, pueblo. Tenemos que cumplir con las etapas, la niñez, la adolescencia, la juventud, tu carrera. Prepárate. ¿Cuál es la prisa? Es que el Señor ya viene, hermano, no, usted lo ha predicado. Y no me quiero ir joven y sin haber amado. Dios quiere un pueblo consagrado. Amén. Dios quiere una juventud sana en su corazón. Dios quiere una juventud consagrada a Él. Jesús todas esas etapas las vivió y Él nos enseñó que se puede. Yo no digo que no vivamos una vida. El evangelio no es aburrido, hermanos. Dios sabe, no es aburrido. El evangelio, hermano, tiene sus cosas ricas, hermano, pero ricas de verdad. Yo no sé si usted ha probado bien el evangelio y le ha hecho ser feliz. Sí, hermano, yo soy muy feliz. ¿Se llora? Por supuesto que se llora. Pero ¿qué tal cuando Dios da la victoria? También se brinca, ¿verdad? También se alaba. Pero es rico el evangelio. Se disfruta. Imagínese, hermano, en una comida estamos riendo, jugando sin beber vino. Imagínense si les da uno vino el 31 y que si viste cómo se ponían ahí, corrían y decían y andaban. Imagínate si les damos vino. Pero hay alegría, hay gozo, se disfruta. Al otro día no amaneces con la cabeza dolorida, con la boca reseca, pidiendo tu caldito de pollo porque, bueno, me imagino que así era, ¿verdad? Yo nunca viví eso. No, yo nunca sentí una cruda, me conservaba borracho. Terminemos esto, hermanos. Terminemos eso porque ya son las 9 y dejé a mi hijo mayor en casa. Es mi papi. Mi papi, lo dejé. Seguimos con Gilgal para ver algunos 4 puntos. Vamos a ver el cuchillo de la paternidad. Ese es bueno. El cuchillo de la paternidad para la circuncisión. Amén. Póngase de pie. Y le damos gracias al Señor. En lo poco que miramos de Gilgal, Dios quiere borrar de nosotros el fracaso, la derrota, la desdicha, la etiqueta.
y quiere enseñarnos que hay una promesa que espera por nosotros y que seguramente la vamos a alcanzar en este 2026. La victoria externa de Jericó depende mucho de la consagración interior del corazón, de enfocarnos en nuestro corazón, en la búsqueda del Señor. Yo creo que este año 2026 vamos a lograr lo que no logramos en el 2025. Ya verá, si ponemos por obra la obra del Señor. Si levantamos un memorial a Dios y somos agradecidos que nos trajo el 2025. Algunos lograron propósitos, otros no los logramos. Pero este 2026 los vamos a lograr. Yo le decía a mi hija, este año, mi hija, ¿me caso? No, no te casas. Pero llega el hombre de Dios. Porque si algo yo no quiero es irme sin no conocer a mis nietos. Y me faltan los de Eunice y los de Misael. Quiero conocerlos. Quiero conocer próxima generación. Que Dios me permita verlos servir a Dios de una manera en la que tal vez yo no pude desde niño. El otro día estaba viendo a mi nieto Natanael en la batería y mi nieto Abraham. ¿Quién iba a pensar que iban a estar ahí tocando? Lo digo sin presunción, pero es un anhelo que todos deberíamos tener, todos, de que nuestros hijos, y de algo sirvió el Campamento Renovados 2024, que fue donde fueron impactados mis nietos. Fue en el 24, ¿verdad? Luego en el 25. Y ahí se despertó en ellos. Ahí se despertó. Bueno, en el varón, porque la niña ya andaba preguntando qué haría, cómo serviría a Dios, qué podía hacer. Entonces, cuando tú ves a tu próxima generación, ya viste a tus hijos que están ahí, pero ahora ves a los hijos de tus hijos, dices: wow, Padre, gracias. Gracias porque me quitas muchos dolores de cabeza. Porque a veces uno dice: no. Cuando nuestros hijos se casen ya son harina de otro costal, ya no. Los problemas son peores. Las angustias son mayores. Y cuando vienen los hijos de ellos, uno ahí está haciendo lo que no hizo por los hijos. Pero yo deseo que los que tienen hijos y que todavía no sirven, este año los vean servir. Y este año los vean pegados a Dios. Que los vean metidos con Dios. Y si usted tiene hijos mayores ya casados, que sus nietos los vea. Si no servir, por lo menos sentados en una silla, aunque sea durmiéndose, pero que los vea ahí. Porque Dios puede hacer algo, aun cuando ellos duermen. Este 2026, hermano amado, hermana iglesia, será un año que va a marcar nuestros corazones. Nos va a marcar. Ya no caminarás como antes, ya no pensarás como antes. Dejarás las cosas viejas, te dedicarás al Señor, consagrarás tu vida, te dejarás circuncidar. Porque Dios tiene propósitos para ti en este 2026 y Dios te quiere usar. Ya basta de conocer a Dios de lejos. Acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros, dijo el Señor. Cierra tus ojos y levanta tus manos. Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo, te damos gracias en esta noche.
Bendecimos tu nombre. Padre, desde ya, como un acto profético, consagramos nuestra familia. Consagramos nuestras propias vidas delante de ti. Purifica nuestro corazón. Consagramos a nuestros hijos, a nuestros nietos. Los dedicamos a ti, Padre, para que tú los uses y ellos te sirvan con agrado. Que busquen tu rostro, Padre bendito. En el nombre poderoso de Jesús. Que cada familia experimente a Dios de cerca. No solamente viendo los milagros, las sanidades, sino la restauración del corazón. El que vuelvan sus corazones, o que volvamos nuestro corazón a ti. En el nombre poderoso de Jesús. Oh bendito Dios, pongo en tus manos esta congregación, aún los que no están aquí, aún los que no llegaron, pero que son familias que pertenecen a esta casa. Que tu palabra los alcance, que la promesa los alcance. En el nombre de Jesucristo, sean benditas las familias, los hijos y los hijos de los hijos. Que podamos decir como Josué lo dijo: mi casa y yo serviremos a Jehová. Mi casa y yo serviremos a Jehová. Mi casa y yo serviremos a Jehová. Pero que podamos consagrarnos, que podamos, Señor, dedicarnos a ti como hombres y mujeres de casa. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Aleluya. Aleluya. Porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser Padre, por tu palabra. Que tu palabra hoy quede sembrada en todos nuestros corazones, en el corazón de todos y cada uno de nosotros, Padre, en el nombre de Jesús. Permítenos ser hacedores de tu palabra, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Padre. Amén. Qué palabra tan poderosa hemos recibido hoy. Estamos seguros de que Dios ha hablado a tu vida y que no saldrás igual de esta transmisión. Antes de despedirnos, queremos agradecerte por acompañarnos. Recuerda que puedes volver a ver esta transmisión y compartirla. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que su rostro resplandezca sobre ti y que tengas una semana llena de paz, propósito y presencia de Dios. Nos vemos en nuestro próximo servicio. Dios te bendiga.